Muy bien. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bienvenidos a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y bienvenidos a esta sala virtual para desarrollar la jornada académica sobre el nuevo Código Procesal Constitucional, organizado por la Escuela de Formación Auxiliares y Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. De esta manera damos inicio con esta actividad virtual. Las palabras de bienvenida de la presente actividad está a cargo del doctor Carlos Manuel Valdivia Rodríguez, juez superior provisional de la Sala Civil. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, Andy. Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos están acompañando en esta plataforma virtual y asimismo a los que nos siguen a través de la transmisión que se está realizando a través de la página de Facebook de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. En primer lugar, vamos a dar inicio a las presentes jornadas de lo que es el nuevo Código Procesal Constitucional, abordándose diversos temas que son de relevancia en el nuevo contexto y los nuevos derroteros que nos pone para la judicatura esta nueva norma. El día de hoy contamos con la presencia de un especialista en el tema, como es el doctor Fernando Delgado, el cual nos hablará sobre lo que es el proceso de habeas corpus. Dentro de las principales innovaciones y algunos cambios, bueno, algunos pueden resultar controvertidos, pero es la norma con la cual hemos comenzado a trabajar a partir de su vigencia, que no ha tenido vacato sentencial, sino ha sido de manera inmediata su aplicación conforme a lo que ha establecido el Poder Legislativo por insistencia. Muy bien, sin más, dado que todos estamos interesados en incrementar nuestros conocimientos y los que nos va a presentar el profesor Fernando Delgado, dejamos al mismo en uso la palabra y les damos por apertura de esta actividad a nombre del presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, el doctor Miguel Guamaní Chávez, y nuevamente agradeciéndole esa deferencia de querer participar y dar inicio a las presentes actividades académicas en materia procesal constitucional y en particular en esta nueva norma. Muchas gracias y bienvenido a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Muchas gracias por las palabras, doctor Carlos Manuel. Asimismo, damos la bienvenida al doctor Fernando Delgado Albizuri, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien desarrollará el tema El proceso de habeas corpus. Antes de dar inicio a su ponencia, daremos lectura de su hoja de vida del doctor. Algo breve. El doctor cuenta con estudios de posgrado en Derechos Fundamentales y Garantías Procesales en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Además, se ha desempeñado como asesor jurisdiccional especializado del Tribunal Constitucional, asesor en temas constitucional de la alta dirección del despacho del Ministerio de Justicia, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la Defensoría, Ministerio del Interior, asesor del Ministerio del Interior, comisionado de la Defensoría del Pueblo. Bien, doctor, le damos la bienvenida. Tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. En primer término, quiero agradecer la gentil invitación de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, en la persona del presidente, de su presidente, y además también de Carlos Manuel, que ha tenido la gentileza de convocarme para esta actividad, en la cual muy honrado, no solamente por la invitación, que desde ya es una muestra del aprecio y aparte de la preocupación de temas académicos al interior de esta corte, pero también y en especial porque, no sé si algunos saben, yo soy también ayacuchano, así que me une pues no solamente la sangre, sino también la infancia, los recuerdos de esta hermosa ciudad de Huamanga, mi ciudad de retablo, mi ciudad de las 36 iglesias y aparte también mi ciudad de copos de nieve, como como contaban las historias. Así que muy grato de estar con ustedes en esta tarde dando inicio a estas actividades. Dentro del contorno y dentro de la coyuntura planteada, hablar un poco de las modificaciones de lo que significa el día de hoy el proceso de habeas corpus al interior de este corpus juris nuevo que ha entrado en vigencia hace poco menos de un mes y que, como bien lo ha dicho Juan Carlos Valdivia, no ha tenido, a diferencia del código anterior, una vacatio legis que ha permitido la discusión académica, rigurosa de los alcances y de las modificaciones previstas en él. Yo quiero, antes de entrar al tema en cuestión, del poco tiempo que se me ha permitido muy gentilmente, señalar un poco las ventajas
de lo que significa un esfuerzo de codificación en esta materia. Como ustedes saben, el Código Procesal ya derogado fue un esfuerzo y un hito interesante en materia constitucional, no solamente porque fue el primer código en América Latina. Algunos dirán que en Argentina había el Código de Jujuy, Entre Ríos, pero era un código federal. El Código Procesal Constitucional fue el primero en América Latina, a pesar de que también Costa Rica había tenido una experiencia interesante al respecto. Y fue en su momento un proyecto académico iniciado de manera particular por distintos y distinguidos docentes en materia constitucional. Este código actual que ha entrado en vigencia, digamos, de manera muy impronta, ha tenido, digamos, aciertos y desaciertos, luces y sombras, y algunas críticas al respecto en la materia procesal, que era evidente y consideramos necesario una reforma de cara al tiempo que ya estaba en vigencia, y que principalmente no había resuelto el principal problema, que era la carga procesal. A pesar de que el código anterior había planteado un enfoque principalmente de probabilidades frente al modelo anterior de certeza, ya había establecido en su legislación procesal instituciones tales como, por ejemplo, las sentencias interlocutorias denegatorias, había planteado también el artículo 7 la incorporación del precedente vinculante con la finalidad de garantizar la jerarquía y además también, digamos, establecer un camino de coherencia de la jurisprudencia, entre otras, y además también las causales de procedencia, ¿no? Bastante, digamos, estrictas en el ámbito de la admisión de las demandas. Sin embargo, este código ha traído instituciones procesales muy interesantes, como por ejemplo es la incorporación de la amicus curiae, la casación por salto. Ha traído también, por ejemplo, una precisión muy, pero muy interesante con respecto a la necesidad de que los jueces ya no tengan que aplicar el rechazo liminar en las demandas, lo que le va a permitir obviamente un mayor nivel de coherencia en materia de las demandas, y que éstas signifiquen efectivamente este mecanismo de acceso a una jurisdicción de urgencia extraordinaria, y además también un mecanismo último, la última ratio, como se conoce históricamente a los procesos constitucionales. El código ha tenido una modificación de un 20% más o menos. Sin embargo, en el habeas corpus debo, digamos, de entrada señalar de que se han incorporado derechos nuevos, y me parece interesante pero insuficiente. Por ejemplo, se ha incorporado los derechos de trata de personas, de violencia familiar, entre otros, ¿no? Lo importante de la incorporación de derechos significa que su positivización o su encuadramiento en una norma de carácter constitucional significa, pues, darle las posibilidades de judicialización, lo que denota la intención del legislador de que ya los derechos ya reconocidos, ya incorporados en el código, puedan ser entonces debidamente, además de positivizados, debidamente judicializados. Eso es un tema interesante que podría además llevarnos a que los otros derechos creados por jurisprudencia también sean debidamente incorporados en el código y por ende también objeto de su protección, una protección especial. En lo que respecta al habeas corpus, yo debo señalar lo siguiente. Han habido algunas dentro del modelo que se ha planteado. No sé si me siguen viendo, me están escuchando bien, por favor, confírmeme. Pero me confirman si me están escuchando, me están viendo bien. Hola. Sí, doctor, lo estamos viendo. Sí, se está escuchando. Buenas tardes. Sí, se escucha. Perfecto. Listo. En el caso del habeas corpus, yo quería expresar acá algunos temas novedosos, ¿no? Como ustedes saben, el habeas corpus es uno de los procesos históricamente más importantes, ¿no? Año 1215, cuando se incorpora esta cláusula de la Carta de Derechos en Inglaterra, y a partir de eso, pues, comienza su reconocimiento, digamos, en los países en Europa y principalmente en América Latina. O sea, estamos hablando del mecanismo más importante de derechos
en materia de la libertad individual. Sin embargo, este proceso, a pesar de esta interesante trascendencia histórica y de un denso contenido de derechos fundamentales, cuando se incorpora en el Perú, ya hace muchísimos años, diría más o menos por la Constitución del 33, en la cual ya se encuentra una suerte de, digamos, elevación de este proceso en las cartas constitucionales, y este criterio se va ratificando en la Carta de 33, 79 y la de 93. Así que tenemos un proceso definitivamente de la más importante raigambre constitucional. Sin embargo, yo diría que los contornos y la importancia de este proceso se ha ido perfilando no necesariamente a través del código, o sea, del criterio exegético, sino principalmente en el ámbito de la jurisprudencia. Como debería ser, como un proceso un proceso consolidado, aparte irreversible, de un importante activismo por parte del Tribunal Constitucional. Es decir, el Código Procesal, y el actual y el anterior, yo creo que han consagrado un proceso, conforme lo ha establecido la Corte Interamericana, un proceso rápido, expeditivo, célere, y principalmente un proceso optimizado, tendiente a proteger los derechos, que duda cabe, de la mayor importancia y jerarquía, como son y como se ha ratificado el derecho a la libertad individual, la capacidad de locomoción, la integridad física y los otros derechos, digamos, conectados a estos. Es decir, los derechos, prima facie, mucho más importantes en el ámbito de las libertades públicas, ¿no? Sin embargo, es a partir de la jurisprudencia constitucional, tanto en el código anterior como en el actual, es que se ha perfilado un poco los alcances de este habeas corpus, que no únicamente pues se limita o se circunscribe a la protección de estos derechos, que ciertamente son importantes, pero yo quiero poner un énfasis especial a los otros derechos, o sea, a los otros derechos, ¿no?, que no están, digamos, protegidos en el ámbito del amparo, conforme se establecía en la legislación argentina, que históricamente eso es lo que se conoce. El habeas corpus protege los derechos de la libertad individual y aquellos que no son protegidos por el amparo, digamos, en el ámbito de una tesis negativa. Entonces, yo quiero entrar a esos aspectos nuevos que configuran no solamente los nuevos alcances del habeas corpus, sino también lo que se ha denominado en la actualidad, ya vía jurisprudencial, es el habeas corpus frente a la protección del llamado debido proceso en sede penal. ¿Qué significa esto? Es decir, un conjunto de plexos, es una faz de un conjunto de derechos, de principios y de valores fundamentales que se pueden extraer de una interpretación amplia del debido proceso en sus muchísimas y amplias dimensiones. Es un criterio que se está manejando hace ya algunos años, desde más o menos 2002, en el cual ya de manera progresiva se han venido incorporando elementos propios del proceso penal y que podrían ser que son sumamente interesantes en materia de la ampliación del habeas corpus. Quiero comenzar en primer término hablando, por ejemplo, de un criterio que me parece sumamente interesante, ¿no? Este caso de la procedencia del habeas corpus y su no utilización, ¿no?, para modificar condenas penales, por ejemplo. Es un criterio sumamente interesante. Es decir, los abogados generalmente, cuando están en el litigio y son consultados por los clientes, le dicen, bueno, doctor, ¿es posible utilizar el proceso del habeas corpus como un mecanismo para modificar condenas penales? En un principio, el Tribunal Constitucional, ya en más de una jurisprudencia, ha reiterado el criterio en el sentido de que este proceso no puede ser utilizado pues como un recurso más para modificar indirectamente una condena penal, digamos, impuesta al recurrente, ¿de acuerdo? Siempre y cuando ésta haya sido consentida y que tenga calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, en esa circunstancia resultaría aplicable el artículo 2 del Código Procesal, es decir, en todo caso, su rechazo liminar, ¿no? Sin embargo, este criterio con el paso de los años ha ido cambiando. Yo diría que a la fecha sí es posible la utilización pues, del habeas corpus para modificar conductas penales, porque lo que se busca en el fondo, ¿qué cosa es?
cuando se plantea un proceso habeas corpus, lo que se busca es cuestionar, combatir, enervar los efectos de una decisión judicial que ha sido emitida en contravención a algún contenido del debido proceso, y por tanto sus efectos son plenamente, ¿qué cosa? Nulificantes. Por lo tanto, sí es posible el planteamiento de un habeas corpus para la modificación de, digamos, de condenas penales. Tiene pues un efecto nulificante, es decir, la consecuencia inicial de la sentencia, última instancia del TC, derivaría en eso. Claro, o sea, por lo tanto, la sentencia en cuestión vendría nula, nulo el concesorio, nula la recurrida y nulo todos los actos hasta identificar el punto medular de la afectación del derecho fundamental al debido proceso, ya sea en el ámbito sustantivo o ya sea en el ámbito formal. Es un tema, digamos, que también no es tanto novedoso, pero sí constituye una interesante ampliación del proceso en este caso. El otro criterio, por ejemplo, también interesante es la procedencia del proceso habeas corpus contra las soluciones judiciales y la competencia del Tribunal Constitucional para conocer restricciones del pleno ejercicio de la libertad locomotora. Entonces, aquí el tribunal lo que ha precisado ya en reiterada jurisprudencia es que el TC tiene competencia rationae materiae para evaluar la legitimidad constitucional de los actos considerados lesivos. Quiere decir entonces que cualquier afectación, restricción, limitación arbitraria a esta capacidad de locomoción sería válidamente, digamos, cuestionable vía un proceso de habeas corpus, es decir, y principalmente en épocas de pandemia, principalmente en épocas en las cuales los ciudadanos peruanos estamos ya hace casi 2 años, desde el 15 de marzo del año pasado, afectados severamente a las libertades de locomoción. Por tanto, ese criterio también es plenamente viable en épocas de emergencia. Lo que el juez tendría que evaluar en todo caso es el elemento de la proporción al momento de evaluar la demanda y no únicamente rechazarla de plano como se ha establecido, digamos, incorrectamente durante estos últimos años. Otro criterio interesante, también novedoso, es ¿no? La procedencia del proceso de habeas corpus contra las soluciones judiciales y la no revisión de determinación de la responsabilidad penal. Es decir, estamos frente a espacios vedados del habeas corpus frente a ese tipo de actuaciones del Poder Judicial. Es decir, el habeas corpus no resulta siendo idóneo para la revisión de una responsabilidad penal. No, todo lo contrario. Quiero señalar acá hay un criterio interesante, ¿no? El TC ya ha establecido en alguna jurisprudencia el criterio en el sentido siguiente, ¿no? Que no se puede revisar en sede constitucional las controversias de orden penal, ¿no? Que en todo caso deberían ser resueltas y ocupadas por la legislación ordinaria. Sin embargo, estos contenidos, los contenidos de orden penal, de reproche penal, digamos, hay una zona bastante gris, porque algunos dicen, sí, los temas de reproche penal son temas ordinarios. Los temas de reproche penal deberían ser sometidos a la decisión del Poder Judicial, de un juez penal. Sin embargo, ahí tenemos un criterio, digamos, contrario. No, yo creo que en un Estado de derecho constitucional en el cual el tribunal tiene las facultades propias de resolver fondo y fondo, y en un Estado en el cual ninguna área esté exenta de control, el tribunal, el TC, sí puede entonces revisar y entrar a resolver los temas de responsabilidad penal, y esto inclusive los temas de reproche penal, claro, con límites, en la medida en que esta indebida interpretación del juez sea una interpretación incorrecta, indebida, una interpretación, digamos, que viole el concepto del debido proceso. Es decir, un punto de vista interesante, el decir, el planteamiento de un proceso habeas corpus frente a una decisión judicial en la cual está de por medio, ¿qué cosa? La revisión de la responsabilidad penal. Un tema también interesantísimo ¿no? En el cual yo considero y estoy totalmente de acuerdo que sí se puede, digamos, plantear el habeas corpus en una tesis mucho más ampliada de este proceso de las responsabilidades penales. Otro elemento interesante que ha sido muy recurrido últimamente
y de esto soy consciente porque muchos colegas también me lo consultan, es la pertinencia o la procedencia del habeas corpus frente a la labor de la tipificación de conductas penales, ¿no? Es decir, se puede plantear un habeas corpus frente a aquello que un juez penal haya considerado y conformado o configurado esta adecuación, este ejercicio del tipo penal correspondiente, es decir, esta adecuación de la conducta en el tipo penal correspondiente. Es ciertamente una labor propia del juez ordinario o también podría ser revisada en sede constitucional. El TC ya ha señalado, ha subrayado claramente en su jurisprudencia que los juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad y la subsunción de conductas en determinado tipo penal, no obstante, se reconoce esta labor a una autoridad competente, no puede realizar esta autoridad una actividad interpretativa extravagante respecto a los hechos. Y es que, en definitiva, la subsunción de las conductas penales en los tipos penales correspondientes es atribución del juez penal. Sin embargo, hay una condición ahí. Sin embargo, la validez de los pronunciamientos del juez siempre son susceptibles de ser examinadas por parte de la justicia constitucional. Es decir, sí es posible que el tribunal pueda conocer y puede evaluar en su momento estas conductas penales y básicamente incidir o controlar esta labor de tipificación que hacen efectivamente los jueces penales. Así que también eso nos abre un escenario amplio que ha sido ratificado por el Código. El Código lo permite, pero también la jurisprudencia al respecto ha sido, ha sido amplia en el sentido, y la casuística es abundante, en el sentido de permitir que se ejerce el control constitucional con respecto al tema de la tipificación. Es decir, que el tribunal le diga, señor juez penal, usted se equivocó, esta conducta no era peculado, sino era peculado de uso, o esta conducta era una conducta que usted erró en el momento de calificarla, porque la tipificación es un contenido importante, vinculado al principio de legalidad en materia penal y que puede ser objeto de examen por parte del Tribunal Constitucional. El otro concepto también importante que a veces me preguntan los colegas y me dicen, doctor, ¿y es necesario que para el planteamiento de un habeas corpus en el nuevo código se pueda plantear contradicciones judiciales y que exista la necesidad de agotar los recursos que la ley establece? O sea, uno tiene que, agotar los medios, las vías y aparte no consentir básicamente la agresión, ¿sí? Yo creo que en ese sentido hay una tesis en términos positivos. O sea, el demandante, ¿qué cosa? Tiene que haber hecho uso de los recursos que la ley establece, ¿de acuerdo? Y es que si luego de obtener una sentencia judicial firme no ha sido posible conseguir en la vía judicial la tutela del derecho correspondiente. Pero ¿qué cosa tiene que hacer el demandante? Efectivamente, agotar la vía para no consentirla. Sin embargo, también es cierto de que estamos frente en el habeas corpus, a un conjunto de situaciones que podrían encuadrarse en lo que se llama la violación o la amenaza de violación de un derecho fundamental. Entonces, ahí no podremos decir, pues entonces, que deberemos agotar los recursos que la ley establece, simplemente, ¿qué cosa? Acreditar, ¿qué cosa? La violación, la amenaza de violación de un derecho fundamental. Y conforme lo ha dicho este código y el anterior, y en su momento la 23.506 y en su momento la 25.398, que se debería acreditar dos cosas. Número uno, la certeza y la inminencia con respecto a esta supuesta amenaza, ¿de acuerdo? Ese es un tema también interesante. Otro tema que también resulta, cuestionable por parte de la jurisprudencia, porque acá no estamos de algún modo un poco para comentar artículo por artículo, ¿no? Sino identificar aquellos asuntos que consideramos, controvertidos y difíciles y que de alguna manera pueden aportar luces a la justicia ordinaria, es decir, al juez penal que tiene que resolver estos casos diariamente. Ahí diría lo siguiente: el código
ha sostenido la tesis en el sentido siguiente, de que cuando se plantea un habeas corpus debe por lo menos existir, ¿qué cosa? La necesidad de una resolución firme. O sea, debe haber, ¿qué cosa? Firmeza en la resolución. Yo diría que eso también debe ser debidamente, ¿qué cosa? Morigerado. Morigerado y reinterpretado en el sentido que, o sea, tengo que esperar que el acto, que sea el acto violatorio, sea firme, la resolución tiene que ser firme. Yo diría que no. No necesariamente. ¿Por qué? Porque si estamos frente a un proceso de urgencia, a un proceso de última ratio, la última opción del demandante frente a un acto arbitrario del juez o de un tercero, no deberíamos entonces esperar que el acto se consume. Todo lo contrario, es una naturaleza evidentemente preventiva. Entonces, yo diría, ¿es necesario que el acto sea firme? No. El acto también podría asumir en apariencia, la amenaza y violación de un derecho fundamental, y entonces, en ese sentido, yo diría, pues, no es necesario que el acto sea firme. Les doy un caso. Por ejemplo, ustedes consideran de que, por ejemplo, es posible de que se pueda plantear un habeas corpus frente a un acto no firme, por ejemplo, un auto apertorio de instrucción, o sea, una resolución judicial que inicia el proceso y que determina un estatus especial con respecto a un proceso penal. Entonces, yo les diría, claro, en puridad, si yo digo, si yo aplico lo que dice el código dice que tiene que ser un acto firme, claro, pero el auto apertorio de instrucción no es firme. Pero vamos al otro lado. Y si el auto apertorio de instrucción ha sido emitido, digamos, contraviniendo las normas del debido proceso, no ha sido fundamentado, no ha sido motivado, entonces ese acto definitivamente, digamos, estaría viciado, sería arbitrario. Y si es arbitrario, ¿qué cosa es? Si es arbitrario, es inconstitucional, ¿de acuerdo? Así que es un criterio interesante. Hay un conjunto de posibilidades en el sentido que el habeas corpus podría plantearse inclusive contra actuaciones fiscales, que vamos a ver más adelante. Pero en el caso de la necesidad del acto firme, yo no estoy de acuerdo particularmente con ello, pero sin embargo debo precisar, una cosa es lo que dice el código y otra cosa es lo que dice la jurisprudencia. Ojo, estimados amigos, una cosa es lo que dice el código, otra cosa es lo que dice la jurisprudencia, y otra cosa es lo que dice el precedente vinculante, y otra cosa es lo que dice la doctrina jurisprudencial. Entonces ahí estamos frente a distintos criterios, ¿no? En los cuales hay que efectivamente, digamos, apelar. En tal sentido, yo diría, pues, el sentido de la resolución firme, judicial firme, tratándose en este caso un auto apertorio de instrucción, obviamente dictado ab initio de un proceso que debe o se espera que sea debido en una expectativa normal, común o racional, no puede medirse por la posibilidad legal del razonamiento directo e inmediato a través de remedios o recursos, no a través de ¿qué? De una contradicción de defensa que constituye el ingrediente principal de la llamada tutela efectiva. Es decir, es posible que se pueda plantear un habeas corpus frente a un auto apertorio de instrucción. En general, dentro de la lógica de los procesos constitucionales se dice, claro, no hay ninguna área libre, exenta de control en un Estado de derecho constitucional. ¿De acuerdo? Ese es un tema también interesante. El otro tema también que resulta siendo novedoso en el código es la amplitud o la ampliación frente al concepto de una resolución judicial. Y digo esto en concordancia con el artículo 4 del código, del artículo 4 del Código Derogado, que establecía como requisito para la admisión del habeas corpus contra la resolución judicial que se trata de una resolución firme, ¿de acuerdo? Firme. En tal sentido, y en concordancia con ello, el artículo 139 de la Constitución Política del Estado señalaba claramente lo siguiente: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce a través del Poder Judicial, a través de órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y las leyes. Sin embargo, yo diría, conforme lo ha establecido el TC en la sentencia 0023-2003, ha señalado el TC lo siguiente: en puridad, el propio texto fundamental reconoce de manera asistemática, pero expresamente, que existen otras jurisdicciones, además de la ordinaria contenida en el
artículo 179, de tal forma que el habeas corpus contra la resolución judicial no puede entenderse de manera descriptiva únicamente una resolución judicial, sino también podría entenderse una resolución, digamos, emitida por el foro militar. ¿De acuerdo? Ya. En tal sentido, también podría admitirse una resolución no judicial, pero sí en sede arbitral. Ojo con eso, porque la sede arbitral es una jurisdicción contemplada en el artículo 129. Sin embargo, este concepto de, digamos, lo que se ha dicho, que claro, no es una sentencia, una arbitral, pero el tribunal ya ha establecido en reiterado criterio que el concepto, cuando decimos un juez, también podría equipararse a un árbitro. Por lo tanto, un procedimiento arbitral también podría ser equiparado a un proceso judicial. Entonces, cuando se habla de la pertinencia del habeas corpus contra una resolución judicial, también podríamos entender de manera extensiva una resolución judicial de fuero militar, pero también desde el punto de vista arbitral. Y de las otras jurisdicciones nacidas a partir de una interpretación extensiva del artículo 139 de la Constitución. Por ejemplo, una resolución emitida por una comunidad campesina, por ejemplo, también sería viable. ¿No es así? Entonces ahí tenemos un tema también sumamente interesante. Bien, el otro criterio también que quería señalar es ¿no? Es ya en el ámbito de derechos. Como les dije hace un rato, el Código Procesal Constitucional ha ampliado los contenidos de los derechos fundamentales en el ámbito de su protección. Y ha incorporado, por ejemplo, en el régimen anterior, incorporó uno sumamente interesante, que nos parece valiosísimo, es la procedencia del habeas corpus frente a la desaparición forzada de personas, de conformidad con el Tratado de Roma, que establecía que este era un delito de lesa humanidad, conjuntamente con los crímenes de guerra, crímenes de agresión, genocidio, e incorporando ahí esta llamada desaparición forzada de personas. También incorporado la trata de personas y además también la violencia familiar, ¿no? Entre otros, el derecho a la leva, entre otros. Sin embargo, yo diría que hay una interesante ampliación de derechos acá. Digamos, en puridad, lo que plantea el código en esta dimensión amplia es que el concepto, el derecho de la integridad personal tiene que ver con una fuerte vinculación al principio de la dignidad humana. En efecto, la dignidad humana importa el reconocimiento del derecho irrefregable a un determinado modo de existir. En este contexto, el ser humano es per se el portador de esa estima, custodia y apoyo de manera heterónoma para la situación conforme a su condición humana. En ese sentido, este concepto de la dignidad humana yo creo que involucra además otros contenidos mucho más importantes, como por ejemplo es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que ha sido objeto de protección en esta versión del código en el ámbito del amparo, pero que involucra un montón de contenidos muy interesantes. El derecho, repito, al libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, un derecho que es ahora tutelable vía el habeas corpus y que no lo era antes por este encuadramiento a veces incomprensible de derechos, ¿no? El amparo a tales derechos, el habeas corpus a tales derechos, cumplimiento a tales derechos, a otros derechos. En el caso del habeas corpus es, por ejemplo, el derecho a la salud. A la salud en su vinculación con el derecho a la integridad personal, que tiene implicación con este derecho, en la medida que esta última tiene por objeto el normal desenvolvimiento de las funciones biológicas, psicológicas del ser humano, deviniendo así en una condición considero indispensable para el desarrollo de la existencia y además un medio fundamental para alcanzar, digamos, lo que es básico en el derecho, es decir, ¿qué cosa? El bienestar general y colectivo. En tal sentido, este derecho a la dignidad humana, a la salud, en la actualidad son protegidos por la habeas corpus también, que duda cabe, definitivamente, y en contextos de pandemia, con mayor razón, definitivamente, en contextos de pandemia, con mayor razón.
En tal sentido, yo les diría, por ejemplo, hay un caso interesante que quería compartir con ustedes, un caso, digamos, de jurisprudencia. Acá tengo el dato, no sé si me permiten precisar el dato. Es el expediente 2333-2004 HCTC. Aquí, por ejemplo, el tribunal en esa interesante sentencia de estas, digamos, ampliaciones del habeas corpus en el área de derechos, trataba acerca de del derecho a la integridad personal, pero en el ámbito de la experimentación científica. Y lo hizo a propósito de un caso en el que se pronunciaba o hacía algunos comentarios con respecto a unas prácticas que se hacían tanto en el estado de Alabama, ¿no? En el año 32 al año 32 a 42, con relación, por ejemplo, a efectos en una vacuna contra la sífilis. Y además también el tribunal se pronunció al respecto de conductas, obviamente criticables, reprochables, dadas del año 39-45 con respecto a los campos de concentración nazi. Entonces ahí el tribunal dijo, claro, este principio de experimentación científica tiene que ver con eso. Claro, que la experimentación científica, ¿a qué me refiero? En concreto, a lo que ha hecho el Estado hace más o menos un año, ¿no? En el sentido de inocular virus a las personas que estaban, digamos, dispuestas y libremente sometidas a la vacuna del COVID-19, pero obviamente pueden haber algunos contextos en el cual la persona no haya sido debidamente informada. El tribunal dijo en su momento de que, claro, debe consignarse claramente que los requisitos para hacer efectivo esta experimentación científica debe ser que la persona esté debidamente informada y haber dado su conocimiento de forma libre y expresa. Un tema también interesante, repito, expediente 2333-2004 HCTC. Un tema sumamente interesante, ¿no? El tema de la experimentación genética que nos lleva digamos, este contexto. Algo que también parece interesante es el desarrollo al interior de la jurisprudencia, porque el código, pues, es un texto exegético, digamos, estático. Lo interesante es ver los criterios de jurisprudencia dados a partir de los casos que se dan, ¿no? Comentar, por ejemplo, la sentencia Mabel Eliovina Ponte Chuquihuanqui, ¿no? Que desarrollaba a su interior las tipologías de los habeas corpus, el habeas corpus reparador, el habeas corpus conexo, el habeas corpus restringido, el correctivo, el preventivo, el traslativo, el instructivo, el innovativo, y el conexo, que de alguna manera, ¿qué cosa significa? Este desarrollo de jurisprudencia que nutre el código procesal constitucional. Otro criterio, por ejemplo, ya mucho más invasivo en el ámbito del proceso penal, tiene que ver, por ejemplo, con una sentencia que vi hace algún tiempo, que es la sentencia 3464-2007, segundo Miguel Marchán Troncos. ¿Saben qué hablaba esa sentencia? Un criterio eminentemente ordinario procesal. ¿Cuál era? La interdicción de la reformatio impeius. ¿Qué significa el reformatio impeius? La prohibición de reforma en peor. Algunos dirán, ¿qué tiene que hacer el Tribunal Constitucional pronunciándose o comentando acerca de ese tema, que es un tema eminentemente de reproche penal? Bueno, el tribunal lo ha resuelto. El tribunal dijo en su momento, ¿no?, que la reformatio impeius es una garantía del debido proceso desde el punto de vista implícito, y que en nuestro texto constitucional se relaciona con los derechos de la defensa y de interponer recursos impugnatorios. De acuerdo a esta garantía, dice el tribunal, el órgano jurisdiccional que conoce un proceso en segunda instancia no puede, pues, ¿qué cosa? Empeorar la situación del recurrente en caso de que éste solo hubiese recurrido la resolución emitida en primera instancia. Entonces hay un criterio interesante. El Tribunal Constitucional pronunciándose, por ejemplo, sobre la llamada interdicción de la reformatio impeius, o también conocida como la prohibición de reforma en peor. Algunos dirán, ¿pero y qué hace el tribunal sobre esos temas? Bueno, hay un tema, digamos, eminentemente novedoso, ¿no? Otro criterio también es el que tiene que ver, por ejemplo, es interesantísimo este criterio, que tiene que ver con la cláusula, ¿no? La cláusula rebus sic stantibus.
en materia de la libertad personal y las medidas coercitivas que se encuentran sometidas a esta cláusula. El tribunal ya ha dicho lo siguiente: las medidas coercitivas, además de ser provisionales, se encuentran sometidas a esta cláusula, lo que significa que su permanencia o modificación a lo largo del proceso estarán siempre subordinadas a la estabilidad o a cambio de los presupuestos que posibilitaron su adopción inicial. Entonces, esto nos habla de un nuevo criterio, estimados amigos, ¿no? Es decir, acá estamos frente a estas medidas, pues, extremas, ¿no? En materia de la libertad, de la libertad personal. Y eso se ha discutido hace muchísimos años. Es decir, estas prisiones preventivas resultan siendo constitucionales. A mi modo de ver, no. Yo coincido y sostengo lo que ha dicho en su momento la Corte Interamericana en el sentido de que son medidas extremas. La prisión preventiva, en la figura, en la concepción del Tribunal de Habeas Corpus, ha dicho de que son medidas extremas. Debe ser la excepción a la regla y no la regla. ¿Por qué? Porque debemos entender que el proceso penal, ¿qué cosa busca en un proceso? Determinar qué cosa, la responsabilidad de la persona en el proceso, ¿no? Y a partir de ahí entonces se verá si es culpable o no, ¿no? Pero en todo caso es una medida provisional, variable, coercitiva, ¿no? Y sometida a esta cláusula de lo que se llama el día de hoy la cláusula rebus sic stantibus, ¿no? Es un tema pero sumamente interesante este concepto, digamos, que se maneja ahora en materia de jurisprudencia. Otro criterio también interesante es el concepto que en materia de la jurisprudencia del TC ha estado durante muchos años, digamos, en la penumbra, ¿no? El concepto del llamado plazo razonable. Plazo razonable. El plazo razonable debemos precisar que no es un concepto que lo encontramos en la Constitución. Es un concepto que ha sido creado a partir de la facultad que se le ha otorgado al tribunal en virtud del artículo 3 de crear derechos fundamentales. El derecho del plazo razonable es una de las garantías mínimas contenidas además en el artículo 8.1 de la Convención Americana de San José, Costa Rica, y que se encuentra reconocido en el derecho a una persona a gozar de un plazo razonable en dos dimensiones: proceso y aparte el proceso y privación. En ese sentido, este concepto del plazo razonable y su acceso, digamos, ha tenido criterios bastante distintos. Yo les diría, y para citar algunos casos en jurisprudencia, hay el caso Chacón-Málaga, el caso Salazar Prudencio, el caso, por ejemplo, Sánchez Paredes, entre otros, que hablan acerca del plazo razonable. Yo les diría, grosso modo, ¿no?, lo que ha dicho en su momento el precedente, la sentencia Salazar-Monroy, la sentencia 5350 del año 2009, que dijo lo siguiente: claro, la posición del Tribunal Constitucional en relación al plazo razonable tiene que ser, ¿qué cosa?, racionalizada y ampliada. En ese sentido, entonces, es un criterio que está en permanente evolución. Yo me quedo con el criterio que ha planteado el Tribunal Constitucional en una sentencia, y me refiero al caso Berrocal Prudencio, ¿no?, sentencia 2915-2004, en la cual estableció que el plazo razonable, si estuviese expresado en un plazo legal, ya no podría hablarse de un plazo razonable. O sea, si la norma en cuestión dice el plazo está fijado en términos legales, ya no cabría, pues, entonces hablar de un plazo legal. Sin embargo, frente a estas inconsistencias en jurisprudencia del TC y frente a estos devaneos, es decir, claro, el plazo tiene que ser razonable, pero ¿cuánto no es razonable? No hay un criterio claro. Ya se ha establecido en materia de jurisprudencia, en el caso Sánchez Paredes, que se ha hecho lo siguiente, que el plazo razonable debe fijarse a partir de tres criterios. Número 1, naturaleza del proceso. Número 2, actividad de las partes. Y número 3, estado del aparato judicial, entre otros criterios, ¿no? O sea, son criterios efectivamente sumamente interesantes, ¿no?, que plantean en este caso la jurisprudencia. Ahora, el otro criterio en el cual sí me voy a no detener, pero sí, digamos, plantearlo en la discusión, porque son temas novedosos, son temas, digamos, bastante recurrentes, pero que no ha habido mucha discusión al respecto, es con respecto a
la posibilidad de que se pueda plantear el habeas corpus contra actos del Ministerio Público. Vean ustedes, ¿ah? O sea, número uno, el código dice, claro, el habeas corpus procede ¿qué cosa? Frente a una resolución judicial, pero no dice una actuación del Ministerio Público. Y aparte, que decía el código, tiene que ser acto firme. Perdón, un dictamen del Ministerio Público no es firme, ¿no? ¿Qué cosa es? Es un acto, digamos, postulatorio, no decisorio. Entonces, algunos se preguntarán y dirán, bueno, ¿es posible que se pueda plantear un habeas corpus frente a una actuación fiscal? Yo creo y afirmo que sí es posible. Por varias razones jurídico-constitucionales. La primera es que, repito, en un Estado de derecho constitucional ninguna área está exenta libre de control, número uno. Número dos, en la medida en que el Ministerio Público ejerza funciones judiciales o parajudiciales o jurisdiccionales y que tengan directa influencia con el DP, el debido proceso, entonces efectivamente es susceptible de ser controlado vía el control constitucional. Entonces, ¿cómo se justifica entonces que el TC ejerza este control del Ministerio Público? Claro, el MP, siendo una institución constitucionalmente constituida, le es exigible que el desarrollo de sus actividades las despliegue dentro de los mandatos normativos que la Constitución establece con respecto al Ministerio Público. Número uno. Y además también el artículo 200, ¿no?, que le faculta al tribunal de hacer efectivo el control de los derechos fundamentales, la interpretación de la Constitución y además también la defensa de estos derechos en el ámbito constitucional. En tal sentido, ¿es procedente un habeas corpus frente a un dictamen fiscal? Sí. ¿Una investigación fiscal? Sí. Claro que sí. Los actos de representación de los representantes del Ministerio Público son solo de tipo postulatorios. Eso me queda clarísimo. No son decisorios, pero bajo determinadas circunstancias sí podrían ser entonces considerados. Y no quiero causar revuelo con lo que voy a decir, pero bajo determinadas circunstancias los actos del Ministerio Público sí son decisorios y más no postulatorios. Entonces, yo diría cuáles son los criterios al respecto. Hay un criterio interesante, el caso Samuel Gleiser Katz, expediente 5228-2006, en el cual el tribunal dijo lo siguiente: el Ministerio Público es un órgano constitucional constituido y por ende sometido a la Constitución y no puede ejercer sus labores de manera irrazonable, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, tampoco al margen de los derechos fundamentales. Por lo tanto, cuando ejerce esa función de manera irregular, entonces quiere decir esto que es posible hacer efectivo ese control. Segundo criterio, el criterio igualmente en el caso de Samuel Gleiser Katz, dice, la labor del Ministerio Público, el control del Ministerio Público tiene su sustento en el debido proceso, ¿de acuerdo? Y el TC tiene la potestad jurisdiccional de establecer criterios de razonabilidad y proporcionalidad que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de ¿quiénes? De los investigados. Segundo criterio. Tercer criterio, el caso Chauca Temochi, en el cual dijo lo siguiente, interesante ese criterio, dice, la formalización de una denuncia que hace el Ministerio Público, si bien constituye un importante indicativo del juez al momento de decidir, puede ser que el Ministerio Público, al momento de recomendar o opinar, pueda, ¿qué cosa? Pueda inducirlo a error sobre la base de una denuncia abiertamente, ¿qué cosa? Arbitraria. Quiere decir que el Ministerio Público sugiera, ¿de acuerdo? Influencie. ¿Qué significa? Lo induzca al error a una medida, ¿qué cosa? Arbitraria, errónea. Entonces, ahí efectivamente sí es posible hacer efectivo el control, ¿no? El control constante. Entonces, son varios criterios, efectivamente. Perdón. Entonces, en ese sentido, es una variación interesante. El código no lo dice, lo dice la jurisprudencia. Hay hasta 6 tesis que maneja esa posibilidad de que se pueda ejercer el control
que el Ministerio Público, que se puede ejercer el control de los órganos del Ministerio Público y un habeas corpus. Igualmente, y con esto quiero terminar, hay también otro tipo de invocaciones. Por ejemplo, el habeas corpus frente, por ejemplo, a invocando el derecho de lo que se conoce, por ejemplo, igualdad de armas. O, por ejemplo, el habeas corpus frente a la indemnización de errores judiciales. O el habeas corpus, por ejemplo, frente al nem bis in idem. Por ejemplo, es un criterio sumamente interesante, con amplio desarrollo. Casos, por ejemplo, del habeas corpus con estas nuevas modalidades, ¿no? El tema de la salud, el tema, por ejemplo, de las rejas, que también podría ser planteado en estos ámbitos. Es decir, el habeas corpus ha tenido, a mi modo de ver, una importante, interesante ampliación en materia de estos derechos fundamentales. Quiere decir entonces que estamos frente a un proceso no solamente optimizado, un proceso mejorado, un proceso ampliado, sino un proceso idóneo en la tutela de derechos fundamentales y de libertades públicas. Es en suma el proceso, digamos, más mejorado, el proceso, digamos, por excelencia más recurrido en materia constitucional, en el cual, entonces, un llamado a los jueces ordinarios en el sentido de que lo que ha establecido el código, por ejemplo, en el sentido que ya prohíbe el rechazo liminar y que el juez deba entrar a resolver el fondo del asunto, me parece una importante medida que garantice el elemento del acceso a una jurisdicción que además permita que se discute en el fondo y que los jueces penales no sigan pensando, cuando se plantean este tipo de procesos, que los jueces digan de que, señor, no hay o no existe, o que nos digan, por ejemplo, dos criterios erróneos desde mi punto de vista, que nos digan, por ejemplo, claro, lo que busca el demandante es un reexamen de la decisión. Obviamente, eso es lo que estoy pidiendo, un reexamen de la decisión, porque el juez ha incurrido en una interpretación indebida de derechos. Y lo segundo es que no existe el contenido esencial del derecho fundamental. Cuando se demanda la libertad individual y los otros derechos fundamentales, es obvio que este contenido está sobreentendido. Es tácito que cuando demandamos libertad individual, integridad física, estamos directamente vinculados a este contenido esencial. Así que una cosa importante con respecto al código es esto. Ha mantenido las líneas matrices en el habeas corpus con algunas modificaciones procesales, pero yo quería en esta sesión, en horas de la tarde, aprovechando la invitación de Carlos Valdivia y además de la Corte, hablar acerca de lo que digamos, de los otros usos del habeas corpus, ¿no? Que en todo caso, aspectos procesales que pueden servir, digamos, de parámetros de interpretación para los jueces, pero también para los litigantes en futuras demandas en estos casos. Es decir, la ampliación es interesante en la medida que se posibilita, más allá de que lo que dice el código, ¿no?, que puedan plantearse los tipos de demandas invocando nuevos derechos fundamentales, nacidos a partir de jurisprudencia, repito, plazo razonable, nem bis in idem, capacidad sancionadora del Estado, entre otros, en materia de habeas corpus. Y además también los derechos contenidos en el debido proceso en sede penal, que son abundantes en la actualidad. Yo termino con ello, estimado Carlos, estimada Sandy, no sin antes agradecer la gentil invitación de la Corte sobre Ayacucho. Ya lo dije al principio de la sesión, sumamente honrado, no solamente por el hecho de ser huamanguino, ¿no?, de familia ayacuchana, y además con ese aprecio a esa hermosa tierra y Huamanga querida, que hace 2 años que no voy y que espero que la pandemia se levante pronto para solazarme ahí en nuestro rincón de muertos, mal llamado la ciudad de Ayacucho. Mi gratitud, Carlos, a los amigos que nos acompañan. Mi felicitación por la actividad provechosa desde todo punto de vista, con la presencia del doctor José Campos Torres, un excelente profesional. El doctor, vi también en la publicidad, el doctor Reinaldo López Viera, el doctor Óscar Paso Pineda, que son, digamos, la nueva forja de los especialistas en esta materia
que definitivamente nos van a seguir la senda en el camino del derecho constitucional. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias a ti, un fuerte abrazo y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su excelente ponencia. Y quizá preguntar aquí al público en la sala, ¿sí? Si tendrán alguna pregunta para el doctor. Creo que no hay ninguna pregunta. Vamos a revisar si por las redes, doctor, le comento que también se ha Perfecto, dado por muy las bien. redes. Vamos a verificar. Sí, nos comenta el doctor que no hay ninguna pregunta. Bien. Doctor Carlos Manuel, las palabras de despedida, por favor. Bueno, nuevamente reiterarte mi agradecimiento. Has referido a las próximas sesiones lo que hemos querido en esta primera oportunidad de dar a conocer los alcances del nuevo Código Procesal Constitucional, es que se conozcan la importancia que tienen determinadas instituciones, los cambios que traen, sobre todo como lo referiste, porque implica un cambio inmediato en los procesos que se vienen generando, incluso los que se encuentran en trámite, y era importante contarse con tu participación, al igual que los otros ponentes que han participado, nos has ilustrado, has sido claro en el tema. Muchas gracias nuevamente, Fernando, y agradecerte, y tú sabes que esta tu casa, la Corte, queda a tu disposición como siempre. Un fuerte abrazo y nuevamente gracias. Igualmente, Carlos Manuel, un fuerte abrazo y mi agradecimiento a la Corte por la gentil invitación. Y lo que hemos querido no ha sido necesariamente un análisis del código, hemos querido plantear las interesantes vertientes del habeas corpus, que es lo que, digamos, no está tan claro en el código, ¿no? Que en materia jurisprudencial creo que es situación importante. Así que, nuevamente, mi afectuoso saludo a los amigos de la Corte y a ustedes por la gentil invitación. Espero verlos pronto. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor. Gracias por su excelente ponencia. Bien, de esta manera llegamos a la parte final de esta jornada académica. Agradecemos a todos los participantes, a todos los que se han conectado por el Facebook y por esta sala virtual. Muchas gracias, doctor, y tengan muy buenas noches.